Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. El día de hoy traemos nuevamente a don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está don Hermógenes? Querido profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Estoy a sus órdenes para que hablemos de los temas que más le interesen. No, un placer como siempre, Miren, hemos tenido muchos programas y esperemos tener mucho más hablando de lo que es el gobierno militar, cómo fue el pronunciamiento, el caso de Krasnov. Más adelante podemos hablar sobre la corrupta forma que se crearon la cuestión del informe Balich, etc. Pero surgió una pregunta bastante interesante que espero que por medio de su experiencia, porque eso es lo importante, yo puedo haber leído harto sobre lo que fue el gobierno militar, pero es 1000 veces mejor alguien que aparte conoce a la perfección esa historia, lo vivió. Y fue cómo surgió, obviamente, resumido, pero cómo, según usted, fue el pronunciamiento. ¿Cómo se llegó a todo eso? Bueno, la verdad es que cuando dicen que fue un golpe cívico-militar, tienen toda la razón, porque el pronunciamiento en realidad fue primero de los civiles. Y si bien los civiles de derecha encontrábamos que la situación era intolerable, la democracia cristiana que había elegido Allende en la segunda vuelta del Congreso Pleno no manifestaba una oposición igual a la que manifestábamos los de la derecha. Pero llegó el momento en que la angustia de la población por la escasez y por la hiperinflación y por la amenaza de un golpe de Estado de izquierda que a ojos vistas se estaba armando ilegal y clandestinamente, hizo que una mayoría de la civilidad les pidiera a los militares poner término a la situación. Entonces, esto a mí me pasó en lo personal porque yo grababa todos los días un programa de actualidad en la Radio de Agricultura y a mediados del año 73, otra persona que también grababa programas ahí que tenía el seudónimo de Alexis, que era Álvaro Puga, me dijo, mira, si en realidad aquí todo depende de las Fuerzas Armadas porque los civiles ya están convencidos de que esto no puede continuar y tienen toda una infraestructura preparada. Si las Fuerzas Armadas se deciden a deponer a Allende, la parte civil está completamente preparada, me dijo, y todos los radioaficionados que son de derecha están preparados para transmitir que se termina el gobierno de Allende. Así que yo te puedo garantizar, me dijo, que si los militares se pronuncian,
van a quedar en el aire una o dos radioemisoras nomás, porque todas las demás son partidarias de que se termine este gobierno y se van a incorporar a una cadena nacional que va a transmitir el término del gobierno. Y a todo esto vino una persona que se le ocurrió una fórmula para que los representantes del pueblo dijeran esto públicamente, que fue el ex ministro de Justicia de Jorge Alessandri, que se llamaba Enrique Ortúzar Escobar. Y él me llamó un día por teléfono y me pidió que nos reuniéramos en la oficina del principal senador del Partido Nacional, que era Francisco Bulnes. ¿Y por qué me llamó a mí? Porque él oía mi programa diario y había tomado nota cuidadosa de todas las cosas que yo denunciaba a lo largo de casi 2 años de transmisiones diarias. Y entonces había preparado una acusación contra el gobierno que debía ser votada por la Cámara de Diputados. Y yo todo esto ya era diputado, así que por eso además me llamaba a mí. Y fuimos a una reunión en la oficina de Bulnes y Enrique Ortúzar llevó lo que después se llamó el acuerdo de la Cámara de Diputados, lo llevó prácticamente listo. Y quedamos de reunirnos una semana después para que Francisco Bulnes y yo preparáramos por nuestra parte algo equivalente. Pero yo no preparé nada porque encontraba que estaba todo perfecto en lo que había hecho Enrique Ortúzar. Y Francisco Bulnes lo que hizo también fue recibir el trabajo de Ortúzar y hacerle diversas observaciones, todas muy atinadas. Y ahí quedó preparado este documento que el diputado Mario Arnelo, que era el jefe de nuestra bancada del Partido Nacional, se lo entregó al diputado demócrata cristiano Claudio Rego, quien un par de días después le dijo que se lo había entregado al presidente del partido, Patricio Aylwin, y que lo encontraban muy bueno el documento. Así que prácticamente Aylwin le introdujo algunos matices, lo suavizó en algunos aspectos, pero lo dejó casi intacto. Y eso es lo que se sometió a la Cámara en una sesión del 22 de agosto de 1973. Y en ese documento que se iba a votar por parte de los diputados, se llamaba expresamente a los jefes militares, que eran los comandantes en jefe de las 3 ramas de armadas, a poner término al gobierno de Allende, porque ya la situación de ilegalidad, inconstitucionalidad y violencia en el país no daba para más. Y votamos eso ese día. Se votó en realidad en la madrugada, así que por eso el acuerdo a veces dicen que es del 23 de agosto, pero es porque estábamos sesionando de madrugada y porque los parlamentarios marxistas habían pedido que fuera una sesión secreta, porque decían que ellos tenían unos antecedentes muy graves que revelar que no se podían hacer públicos. Y por eso pasamos a sesión secreta. Y ya en la madrugada, ellos advirtieron que si había en Chile un trastorno como el que suponía este acuerdo de la Cámara, podía haber guerra en el norte. Pero la verdad es que no había ningún antecedente para pensar eso. Y entonces se votó el acuerdo. Y por 81 votos contra 47, los representantes del pueblo le pidieron a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, de las 3 ramas, poner término a las situaciones de hecho existentes, decía textualmente el acuerdo. Y días después Allende lo contestó con un oficio diciendo que este acuerdo era ilegal, inconstitucional y que constituía un verdadero golpe de Estado. Lo mismo que habían dicho los parlamentarios de la Unidad Popular durante la sesión que tuvimos. Y en ese sentido, quedó preparado el camino para que los militares tomaran la decisión de si actuaban o no. Porque los civiles, representantes del pueblo, todos elegidos popularmente, por una mayoría sustancial, como digo, 81 contra 47, ya estábamos pronunciándonos, habíamos hecho el pronunciamiento, habíamos dicho este gobierno se tiene que terminar por ilegal, por estar preparando un autogolpe que puede tener lugar en cualquier momento, por ingresar tropas extranjeras clandestinamente al país, que como había constancia y después un libro cubano lo confesó que había sido así. Entonces, el verdadero antecedente jurídico, político, fue
este pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Ahora, el momento decisivo fue aquel en que los militares dieran el paso que se les pedía dar. Y ellos no estaban haciendo nada concreto hasta que el almirante Merino mandó a un contraalmirante, el almirante Huidobro, a Santiago con un documento en que él decía que la situación del país no daba para más y que la Armada se iba a levantar el día D, decía, va a ser el día 11, y la hora H va a ser las 06:00. Les ruego firmar aquí, Gustavo y Augusto, le decía a los comandantes en jefe que estaban en Santiago, en señal de que están de acuerdo. Y a cada uno le dedicaba una nota personal. Toda esa documentación está disponible, está archivada, está en internet, desde luego, en YouTube. Y entonces el almirante Huidobro llevó ese papel y los otros dos comandantes en jefe el domingo 9 de septiembre firmaron diciendo que estaban de acuerdo. Así que el que gatilló el pronunciamiento militar fue José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada. Y la Fuerza de Carabineros se plegó porque los carabineros estaban también absolutamente de acuerdo en esto, pero el llamado de la Cámara había sido a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Los carabineros se plegaron y tuvieron para eso que destituir al gobierno de Allende. Se llamaba José María Sepúlveda Galindo. Y eso lo hicieron el resto del mando de carabineros. Le comunicaron a Sepúlveda Galindo que estaba destituido. En la Armada pasó lo mismo porque José Toribio Merino no era el comandante en jefe, sino que el comandante en jefe era un almirante mucho más moderado y fue notificado por el resto de todo su mando de que estaba depuesto. Así que asumió Merino y asumió Mendoza, asumieron también de facto, o sea, le comunicaron todos los demás generales de carabineros y todos los demás almirantes de la Armada a los jefes que eran proclives al gobierno de Allende que se tenían que ir. Y acataron, en realidad lo hicieron pacíficamente, se sometieron, dieron un paso al costado, como dicen ahora. Así que ahí quedó formalizada la situación. Y el resto ya correspondió a acción militar, que fue bastante sangrienta, pero corta, porque he repetido muchas veces que el 60% de todos los muertos que hubo en el periodo 73-90 se produjo en realidad, va a ser riguroso, el 57%, se produjo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre. O sea, todo lo que pasó después fue esporádico y de mucho menor cuantía. Y no fue sistemático. No, lejos de ser sistemático. Claro. Sí, el gobierno militar tomó el control, como digo, en esta lucha de un par de meses. Ahí murieron 1.823 personas, para ser bien exacto, de las cuales los uniformados mataron 1.500, los izquierdistas mataron 323. Esto lo hizo con rigor el informe Rettig, porque precisó las bajas. Lo malo es que fue muy parcial el informe Rettig, porque a los muertos por los guerrilleros los llamaba víctimas de atropello a los derechos humanos por parte de particulares actuando por motivaciones políticas, cuando no eran particulares, eran todos guerrilleros de extrema izquierda, los que disparaban y mataban a esos 323. Claro. Ahí se resolvió la parte armada, quedó terminada. Y lo notable de eso, y que han olvidado todo, es que los que más defendían a los militares de las acusaciones de atropellar derechos humanos y todo eso, eran Patricio Elwin y Eduardo Frei Montalva, que con el tiempo se dieron cuenta de que el gobierno militar no le iba a entregar a ellos el poder, y entonces se fueron pasando de a poco a la oposición, pero antes del 31 de diciembre del 73 eran absolutamente partidarios de todo lo que estaba haciéndose. Y de hecho, el que dio la cifra históricamente más exacta de lo que sucedió
en una entrevista a la revista Ercilla, que puede consultarse en todos mis libros le he citado, fue Augusto Pinochet, quien le preguntaron en una entrevista de Ercilla de alrededor de octubre-noviembre del 73, cuántos muertos calculaba que había. Y él dijo, yo creo que son unos 1800, dijo, porque estaba informado de todo lo que estaba pasando. Y es la cifra más exacta que ha habido. En ese tiempo en todo el mundo se publicaban cosas fantásticas, hablaban de cientos de miles de muertos en Chile. Pero si lo comparaban, los socialdemócratas suecos los comparaban con Hitler, po. Comparaba Claro. al general Pinochet con Hitler. Por supuesto. Claro. Y a mí me pasó en lo personal una anécdota pintoresca, porque como yo era diputado y había sido diputado de oposición y tenía este comentario que era bastante oído todos los días, me fue a ver un periodista australiano de izquierda a entrevistar a mi casa pocos días después del 11. Y entonces él estaba bastante contra el nuevo gobierno militar y quería saber mi opinión y me preguntó cuántos muertos hay, calcula usted. Y yo obviamente no tenía idea. Sí, yo era un civil, un diputado que había visto lo que había pasado, pero no había intervenido en la lucha armada ni estaba pendiente de qué pasaba en las calles. Y yo, por decir una cifra, la verdad es que se me ocurrió, le dije, yo creo que puede haber unos 13.000 muertos. No sé por qué elegí 13.000. Podría haber dicho 1.000, 100.000, cualquier cosa, porque no tenía información exacta. Pero fue mi cálculo, así al ojo. Y él se enfureció conmigo y se despidió abruptamente y se fue de mi casa diciendo que eran más de 100.000. ¿Y para qué yo le salía con esas cosas de 13.000, que era absurdo? Y la verdad es que eran 1823. Esa era la verdad. Don Hermógenes, yo tengo dos preguntas para usted que me surgió con la charla que usted estaba mencionando. La primera, para que pregunta Pablox 333, dice, pregúntale sobre la batalla en la población La Legua. No sé si usted se acuerda de algo sobre eso. Bueno, hubo enfrentamientos en todas las partes donde había más guerrilleros con Fuerza Armada, en todo lo que se llamaban los cordones industriales. Claro. De La Legua en particular, me imagino que debe haber sido difícil porque era una población donde se ocultaban muchos elementos armados de extrema izquierda, pero también se caracterizaba por el tema de la droga, la población La Legua. Y los militares, la verdad es que junto con enfrentar a los que eran guerrilleros y eran elementos de extrema izquierda, con los narcotraficantes fueron implacables porque la verdad es que los norteamericanos estaban pidiendo mucho a Chile que fuera más severo con el narcotráfico, porque se sabía que había mucho embarque de narcóticos originados en Chile. Y entonces los militares creyeron que se iban a bienquistar con los norteamericanos, cuyo apoyo moral era indispensable en ese momento, porque en el mundo la imagen del golpe fue muy negativa para los militares chilenos, porque la prensa mundial ha estado siempre controlada por la izquierda, y todos los gobiernos, los partidos socialdemócratas de izquierda de toda Europa y los demócratas norteamericanos, todos estaban contra los militares chilenos. Entonces los militares chilenos creyeron que se iban a bienquistar con los norteamericanos, y así como procedieron contra toda la guerrilla de extrema izquierda, lo hicieron igual con todo lo que sabían ellos, y sabía investigaciones, porque investigaciones pasó a ser parte del golpe naturalmente, y nombraron un general inmediatamente como director de investigaciones. Actuó contra el narcotráfico, y a esos no los liquidaron por la vía de las armas, sino que simplemente los pescaron a todos y los embarcaron a Estados Unidos, se los entregaron a los norteamericanos con las listas que habían dado los propios norteamericanos, que tenían en eso una inteligencia mejor que la de los chilenos, porque tenían ubicados a todos los capos del narcotráfico. Y entonces una cosa que desde el punto de vista de derechos humanos sí podía criticarse es que los militares apresaron a todos los narcotraficantes chilenos de algún rango y se lo entregaron a los norteamericanos y se fueron en un vuelo a Estados Unidos. Eso pasó en las primeras semanas después del 11 de septiembre. Estados Unidos nunca agradeció esto, nunca, porque
indudablemente con eso quedaban mal en cuanto a derechos humanos, porque eso había sido hecho de facto nomás. Los militares los tomaron presos, no los juzgaron, se los entregaron a los norteamericanos y los norteamericanos allá los deben haber juzgado a todos. Pero fue un gran golpe al narcotráfico. Yo creo que en La Legua eso debe haber sido especialmente efectivo porque La Legua tenía fama de ser una población muy tomada por los narcotraficantes en esos años. Claro. No, yo había escuchado algo de eso, mis profesores que eran todos marxistas, hablaban de lo que fue el conflicto en esa zona, pero siempre obviamente lo resalzaban, ponían como la valentía de los pobladores de La Legua luchando contra los golpistas. Es la típica mitología que tienen los comunistas con respecto a eso, pero yo no lo conocía más a profundo. No sé cuánta gente habrá fallecido de ambos lados, ahí no lo sé. No lo sé. Más adelante es capaz que yo haga una investigación de eso, me meta a los diarios, no sé, capaz que haga eso, pero no lo sabía a ciencia cierta y según lo que usted comentaba, que era un centro de sustancia ilícita. La segunda pregunta que me hacen es, miren, lo que me dice Cultura Paranormal y gracias por su aporte, estimado, dice, pregúntale quién es Cristian Lavey y su libro Compromiso de Honor. Bueno, Cristian Lavey obviamente fue un oficial que en esos tiempos de 1973 era teniente o algo así, y actuó dentro de lo que hacían las ramas de las Fuerzas Armadas, o sea, él lo mandaban a una parte y a otra y cumplía misiones propias de lo que las Fuerzas Armadas estaban haciendo en ese tiempo. Ahora lo tienen a él procesado por una cosa ridícula, porque dicen que maltrató a un sujeto en el sur, y la única prueba que hay es que el sujeto dice eso. Pero Lavey niega recordarlo, haber tenido algo que ver con él. Pero como la justicia es de izquierda, lo tienen procesado por apremios ilegítimos. Porque el sujeto dice que está vivo actualmente, dice que en 1973 Cristian Lavey, en alguna ciudad del sur, que no me acuerdo cuál era, probablemente Temuco, lo maltrató. Porque tampoco dice que lo haya sometido a una tortura sistemática ni nada, sino que parece que como que lo hubiera golpeado o una cosa así. Cristian Lavey niega recordar nada de eso y en cierto modo le cortaron la carrera política a Cristian Lavey porque lo sometieron a todas estas acusaciones cuando era alcalde de Providencia. Era un alcalde muy exitoso, ganaba todas las reelecciones y llegó un momento en que la izquierda se preocupó tanto de él que hicieron un traslado masivo de votación de izquierda a Providencia. Yo lo digo porque conocí el caso directamente, porque me dijeron a mí, hoy están haciendo traslado masivo de electores a Providencia y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y yo votaba en Las Condes y me trasladé a Providencia para esa elección. Pero los de derecha fuimos mucho menos exitosos que los de izquierda. Y los de izquierda consiguieron derrotar a Cristian Lavey con la Josefina Errázuriz, con la Josefa. Y la izquierda se tomó Providencia y lo notable fue que las mesas antiguas de Providencia, las que siempre habían elegido a Lavey, lo habían vuelto a elegir, ganó la elección Lavey, pero en las mesas nuevas, que eran las que habían sido promovidas por este movimiento de extrema izquierda dirigido expresamente a liquidar a la principal figura heredera del gobierno militar, lograron con sus votos revertir el resultado y fue elegida José Errázuriz en mala hora porque hizo una mala gestión y todavía no se aclaran algunos miles de millones de pesos de la municipalidad que no está claro a dónde fueron a parar. O sea, nosotros sabemos dónde pudo haber parado esa plata. Claro. Bueno, yo no me he metido mucho en ese tema, pero sé que tiene una acusación pendiente que no ha sido resuelta. Así es. Mira, yo quería hacerle una pregunta porque están saliendo muchas preguntas del chat. Según usted, porque siempre los textos escolares, estos entre comillas historiadores marxistas dicen Pinochet fue un traidor porque a última hora se metió a lo que fue el pronunciamiento. Todos sabemos que Merino fue uno de las cabezas pensantes de lo que fue el pronunciamiento, pero según usted y según lo que usted sabe, ¿por qué el general Pinochet se introdujo dentro del pronunciamiento, que fue el último general, si no me equivoco? ¿Por qué fue eso? Bueno, lo que pasa es que
Pinochet era un hombre que no le daba a conocer su verdadero pensamiento a nadie. Y por eso Prats lo sugirió, que le sugirió a Allende que lo nombrara, porque era el que seguía después de él. Y cuando a Prats se le creó una situación insostenible, se tuvo que ir. Allende nombró a Pinochet porque Prats se lo recomendó. Y Pinochet nunca le había dicho a nadie qué pensaba él. Y de hecho, había un grupo de generales que se llamaban los 15, porque eran 5 de cada rama de la Armada, la aviación y el ejército, que eran los generales de mayor rango de las 3 ramas, que se habían estado reuniendo por meses en 73, cuando ellos creían que la situación no daba para más. Y a la cabeza del ejército, de la parte del ejército, estaba un general, Sergio Arellano Stark, que tenía simpatías demócratas cristianas. Y de hecho, él se comunicaba con Patricio Aylwin a través de su hijo, que es abogado, es amigo mío, Sergio Arellano Iturriaga, que ha escrito el libro más completo sobre la comitiva del general Arellano, de todo lo que se han escrito, incluido el mío, que se llama De Conspiraciones y Justicia. Ahí está todo. Bueno, este Sergio Arellano en ese tiempo era un joven veinteañero, demócrata cristiano, de la Juventud Demócrata Cristiana, y Patricio Aylwin lo llamaba a él para decirle, mire, yo quiero que usted sepa que no va a haber más conversaciones con Allende. Aylwin no le decía nada más, ni siquiera le decía comuníquela a su padre, pero obviamente Sergio Arellano, hijo, lo primero que hacía era llamar a su padre y decirle, me llamó el presidente del partido y me dijo que ya no iba a haber más conversaciones con Allende. Y esto se lo comunicaba el general Sergio Arellano al grupo de los 15 que se estaba reuniendo desde hacía mucho tiempo y querían saber a qué atenerse. O sea, si Aylwin le hubiera dicho no hagan nada todavía, no habrían hecho nada. Pero Aylwin les mandó decir no, ya no hay nada más que hacer. No hay más conversaciones con el gobierno. Y Allende no accede a retroceder un paso. Así que ya no hay conversaciones. Y en ese tiempo había generales en el ejército que le decían a Arellano que Pinochet no podía hacer porque no se confiaba en él. Y de hecho, entonces todo esto yo lo he leído bastante en las propias memorias de Pinochet, en los escritos del hijo de Arellano. De hecho, Arellano habló con Pinochet y le dio a entender que los generales habían llegado a un acuerdo de que había que proceder ya en el propio septiembre del 73. Y le dijo, bueno, aquí hay que ponerse en un bando o en otro. Y entonces el relato de Arellano es que Pinochet, que estaba sentado en un sillón, levantó un brazo y golpeó el brazo al sillón y le dijo solamente, yo no soy marxista, mierda. Y Arellano interpretó esta frase como un sí. Y fue donde los demás y le dijo, mire, yo soy partidario de que esto tiene que ser encabezado por el comandante en jefe. Y Pinochet está con nosotros, le dijo. Me ha dado a entender que está con nosotros. Y entonces había otros que decían, no se puede confiar en Pinochet, no sabemos lo que piensa. Y Arellano dijo, no, esto tiene que estar encabezado por los comandantes en jefe. Y bueno, de hecho en la Marina no fue así y en Carabineros no fue así, sino que removieron al que... Pero el ejército, en lugar de remover a Pinochet, lo confirmaron. Los otros generales dijeron, ya, de acuerdo. Entonces, Pinochet sabía que estaba en curso esta acción. No dijo ni hizo nada. De hecho, el mismo día, domingo 9 de septiembre, en que en la tarde le llegó un papel a su casa con la firma de Merino diciendo que el día de iba a ser el 11, el martes 11, Pinochet había estado con Allende en Tomás Moro. Y Allende le había dicho que él pensaba llamar a un plebiscito. Y Pinochet le contestó que eso aliviaría mucho la situación. O sea, Pinochet estaba en ese predicamento al momento de recibir el papel de Merino. Cuando recibió el papel de Merino, él le había dicho a Allende, él sabía que Allende quería llamar a un plebiscito y le había dicho que eso aliviaría la situación. Pero tenía que firmar, porque la Armada le decía, vamos a proceder el martes, así que
si no me ayudan, va a haber guerra civil, o sea, se iban a enfrentar distintas ramas. Y Pinochet firmó, pues. Ahí se decidió. Pero él no fue el gatillador del golpe. Él se plegó al golpe de Merino, lo mismo que hizo Lee. Lee tampoco fue el gatillador. Lee firmó que estaba de acuerdo. Y ahí quedó materializado. Entonces, históricamente, el autor de la decisión final del golpe del 11 de septiembre fue José Toribio Merino. No, también tenía entendido eso, pero esa era mi duda esencial, ¿no? Siempre los marxistas, esta gente que saca biografías, que sacan a cada rato biografías de Pinochet, etcétera, empiezan con sus mitos, con sus leyendas, diciendo no, que Pinochet fue un traidor porque se metió a última hora, porque esto de acá, porque esto de acá, pero usted lo explicó de manera muy bien. Pero me surge otra duda y no sé si usted me lo puede explicar. ¿Usted cree que el tan denominado plebiscito que quería Allende, que tanto la izquierda enarbola de que no permitieron a Allende generar el plebiscito que hubiera salvado, entre comillas, al país, ¿usted cree que el plebiscito era puro humo? O sea, me refiero a puro chamullo, mentira, o iba a lograr algo. Bueno, Allende nunca lo anunció públicamente. No dijo eso en un discurso, no dijo voy a llamar a un plebiscito, no, nunca lo dijo. Le dijo a Pinochet el 9 de septiembre. Y Pinochet le dijo que eso aliviaría mucho la situación. O sea, en el fondo, Allende parecía haber tomado la decisión de hacer eso, pero ya las cosas se habían precipitado. Se habían precipitado demasiado. Y Merino tuvo la decisión de dar el paso, de jugarse el todo por el todo. Podría haberse producido una división entre ellos, podría haber el ejército o la Fuerza Aérea haber dicho que no estaban de acuerdo, y eso habría creado un problema. Pero la verdad es que el arte de Pinochet en todo los procedimientos de él fue siempre no revelar nada de lo que él pensaba que debía hacerse, porque él, cuando ya era presidente de la Junta, yo era director de un diario de la Segunda, fui 4 años durante el gobierno militar, y él nos convidaba a almorzar frecuentemente, en ese tiempo al edificio Diego Portales, donde tenía su oficina en el piso 22 como miembro de la Junta y presidente de la Junta, y ahí hablábamos muy en confianza, porque los directores de los diarios éramos partidarios de él, también nos tenía completa confianza, y en una oportunidad me acuerdo que nos dijo en un almuerzo que uno en un cargo como el que tenía él, nunca debía contarle a nadie de nada que estuviera preparándose en secreto, decía, porque la única manera de mantener un secreto es no contarle a nadie, ni a la señora, nada. Y yo en mi vida siempre lo he hecho así, decía Pinochet. Cuando he tenido algún propósito y es una cosa que tiene que ser secreta, no se lo cuento a nadie. Porque me acuerdo cuando estaba yo era coronel, nos contaba ahí en ese almuerzo, en Iquique, se supo de lo que estaba haciendo el general Bió. Y era secreto todo entre los militares, se sabía que Bió iba a hacer lo que iba a hacer, y los militares estaban de acuerdo. Y Pinochet le dijeron esto es secreto, así que no lo revele, y él no se lo dijo a nadie, ni a la señora Lucía, ni a nadie, porque eso es lo que decía él, uno no debe contarle a la señora ni a nadie cuando tiene un secreto. Y dice que va al banco a hacer un trámite bancario y el agente del banco lo recibe, en Iquique era esto, por donde estaba él destinado, y el agente del banco le dice, oiga, mi coronel, ¿y cómo va el pronunciamiento de Bió? Y dice Pinochet, mire el secreto, pues lo sabía la gente del banco. No se pueden mantener secretos así, decía. Si lo sabía hasta la gente del banco. Entonces él tenía como predicamento no contarle a nadie nada. Y fue lo que hizo para el 11. Se lo reservó todo. Se lo reservó todo. Claro. Mire, dice Micro, pregunta para Hermógenes, ¿cuáles son las falacias que le encuentra Roberto Carretón sobre el tema del mercurio o el gobierno militar? Las falacias de Roberto Carretón, el abogado de derechos humanos que falleció no hace mucho. Pero él
decía que había falacias. Yo no he leído eso de Roberto Garretón. No sé, Bueno, algo. Roberto Garretón siempre decía que todo lo que yo tenía foros con él en la televisión y Roberto Garretón me decía, son puras mentiras todo lo que tú dices. Y yo por eso le decía que era un odioso en la televisión. Y un día le dije, no seas odioso, le dije, porque parte insultando, diciendo mentiras, que yo lo que yo digo son mentiras. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo no te digo que son mentiras, porque no es manera de debatir. Era muy violento, Roberto. Pero no me acuerdo de que él negaba todo lo que yo decía. O sea, cuando yo contaba la historia, porque la había estudiado, él negaba todo lo que yo sostenía. Pero yo me baso en pruebas documentales y de testigos y de publicaciones. Entonces, es difícil que me rebatan así diciéndome que son falacias. Claro, pues y él se basaba en puros sentimientos y datos que uno no están fundamentados en nada. Sí, puede ser lo que pasa, que cuando uno lee, por ejemplo, las historias que escribe Baradit, no tiene ningún fundamento. O sea, cuando yo he leído los libros de Baradit y voy leyendo página tras página, me voy diciendo, pues si esto es falso, y yo puedo probarlo con documentos que esto es falso. Es lo mismo cuando dicen que los atropellos de los derechos humanos fueron sistemáticos. Y a mí me echaron una vez de un canal de televisión por decir que no fueron sistemáticos. Sí, Cuando sí, yo lo tengo sé. las pruebas, yo tengo las pruebas porque yo puedo mostrar la declaración de principios del gobierno militar, en que en la declaración de principios se comprometen a respetar los derechos de las personas. Tengo todos los circulares que le mandó, que eran 3, que le mandó la Junta, el presidente de la Junta y el Ministerio de Interior a todas las reparticiones, en el sentido de respetar los derechos de las personas. Tengo circulares del mando de carabineros en los primeros meses después del 11, que le ordenaba a todo el personal no maltratar a las personas. Y eran largos comunicados diciéndoles por qué, porque no era conveniente, porque la gente quedaba con animadversión y deseo de venganza contra el gobierno si la trataban mal. Entonces había toda clase de instructivos para que trataran bien a la gente. Obviamente había muchos que no obedecían, pues si había algunos, había psicópatas. Un psicópata fue un teniente coronel que se llamó Sergio Arredondo González, que por sí y ante sí fusiló a 70 y tantas personas durante la gira al norte de la comitiva de Arellano y sin que Arellano supiera. Y eso le ha causado un perjuicio enorme al prestigio del ejército, sobre todo el propio ejército escribió un libro muy falso que publicó Ricardo Martínez Menantó, el último comandante en jefe que hubo, que se acaba de ir y que ahora está preso por defraudación. Pero publicó un libro muy mentiroso. Ese libro sí que es mentiroso, porque se basa justamente en algo que está muy bien probado, porque ese libro dice, por ejemplo, que se centra en lo que pasó en Copiapó. En Copiapó hubo un traslado de reos de Copiapó a La Serena que se interrumpió por una pana del camión norteamericano en que los trasladaban a los reos en la noche en una cuesta que se llama Cardones. Y ahí intentaron escapar los reos y los conscriptos que estaban a cargo de vigilarlos les dispararon y los mataron. Eran 13. Y ese mismo día en Copiapó habían en la tarde fusilado a 3 por orden del jefe de zona, que era un comandante que estaba en la Antofagasta, Joaquín Lagos Osorio. Y esos 19 muertos no tuvo nada que ver la comitiva de Arellano. Se puede probar que cuando murieron los del traslado, la comitiva no había salido de Santiago. Eso es muy fácil de probar. Pero siempre le atribuyen esas muertes a la comitiva. Por supuesto, ¿por qué? Porque esto es triste decirlo, pero cuando los mandos del gobierno, del regimiento de Copiapó, vieron muchos años después que a ellos lo estaban juzgando por esas muertes, descubrieron que una manera de sacarse el pillo era echarle la culpa a la comitiva de Arellano. Y la verdad es que el comandante, que se llamaba Oscar Hag, no era responsable de las muertes, porque en un caso, el de traslado, él no había ordenado matar a nadie, sino que se había producido la situación. Se había quedado en pan el camión en la noche cuando iba a La Serena, se trataron de escapar, dice el capitán a cargo, que se llamaba Díaz Aranea, Patricio Díaz Aranea, dice que los conscriptos dispararon, mataron,
y volvió el camión con la cola entre las piernas a Copiapó con 13 cadáveres. Y eso era un lío tremendo para el comandante. Y cuando muchos años después, 30 años después casi, se abre un juicio de estos politizados que se han abierto durante los gobiernos de la Concertación, por ese caso, todos los que fueron a declarar del regimiento Copiapó, y esto habla mal del ejército en materia de lealtad entre camaradas, le echaron la culpa a Arellano. Y entonces este comandante en jefe, que también era contrario a Pinochet, Ricardo Martínez Menantó, porque Pinochet había pedido el retiro del padre por un asunto enojoso en un regimiento donde estaba, era muy anti-Pinochet. Y entonces, en su libro que se llama El Ethos Militar, y un título largo, aprovechaba el caso de Copiapó para echarle la culpa también a Pinochet. Y entonces lo divertido es que en ese caso es el que está más claro que en ningún otro, que la comitiva de Arellano no tuvo nada que ver porque no había salido de Santiago cuando fusilaron a estos en el trayecto a La Serena. Y eso es muy fácil de probar. Y lo más divertido de esto se lo cuento como una primicia porque es una verdadera joyita de la historia. Un libro hecho para desprestigiar al gobierno militar que se llamaba Los zarpazos del Puma, de una periodista de extrema izquierda que se llamaba Patricia Verdugo, para echarle la culpa a la comitiva de Arellano, tuvo que falsificar la fecha del oficio del capitán que iba a cargo de los presos trasladados, que se llamaba Patricio Díaz Aranea, y que tenía fecha 16, y que decía anoche me pasó tal y cual cosa. Entonces le pusieron fecha 17, porque la comitiva de Arellano llegó el 16 a mediodía a Copiapó, y así podían echarle la culpa. Si tenía fecha 17, decían fue la comitiva de Arellano. Y lo divertido fue que la Patricia Verdugo en Los zarpazos del Puma había publicado un par de páginas antes otro oficio del comandante del regimiento Copiapó, Oscar Haag, al cementerio, pidiendo 13 sepulturas para personas que fueron, que perdieron la vida anoche. Entonces, ahí se demostraba que la fecha 17 era falsa, porque la fecha en que pedían las sepulturas era un día antes, 16, que fue la verdad. Entonces, todo este asunto del libro que escribió Martínez, o que ordenó preparar Martínez Menantó, de que le echaron la culpa a la comitiva de Arellano de los muertos de Copiapó, de que los pillaron en la mentira, gracias al libro de la Patricia Verdugo, que lo que quería era condenar a Pinochet. Y resultó que el libro lo salva a Pinochet. Porque en el libro, en la página 150, está el oficio al cementerio, que tiene fecha 16, y después está el oficio falsificado del capitán Díaz Aranea, que tiene fecha 17. ¿Cómo iba a estar el comandante pidiendo sepulturas para personas que estaban vivas? No, si era porque habían muerto en la noche. Así que se le derrumbó todo el castillo de naipes a todos, a la Patricia Verdugo, que yo le escribí en mi columna del Mercurio muchas veces esto. Yo decía, esto es una joyita, decía. En la página 51 piden 13 sepulturas para los muertos de la noche anterior, y en la página 151 dice que murieron al día siguiente. Y ella nunca dijo esta boca es mía cuando yo escribí eso en el Mercurio, que es un diario de circulación nacional. ¿Por qué? Porque tenía toda la razón yo. Sí, los pillamos en eso. Y ahora quedó pillado el ex comandante en jefe porque basó todo su caso contra Pinochet en ese episodio. Y ese episodio es el que el propio libro Los zarpazos del Puma dice que es una completa mentira y un documento falsificado para poder echarle la culpa a la comitiva de Arellano de algo en que no estuvo porque no había salido de Santiago. Bueno, así se escribe la historia, se van pillando todas las mentiras. Es una completa ironía, pues un libro que era diseñado para desprestigiar a alguien, lo sirvió para devolverle el prestigio. Hoy día sirve para desmentir Claro. todas las acusaciones contra la caravana, la comitiva de Arellano, en Copiapó. Ese libro deja a salvo a Arellano en Copiapó gracias a la equivocación de esta niña, que la Patricia Verdugo también quería culpar a Arellano, pero se olvidó que ella misma había publicado el oficio al cementerio del día anterior. Si en el fondo los autores cuando escriben libros a veces se les olvidan cosas.
Y a esta niña se le quedó en el libro. Entonces yo le decía, mire, en la página 150 está el oficio al cementerio del día antes, y en la página siguiente está el oficio del capitán a cargo del día después. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y qué le dijo? No es nada, no dijo esta boca es mía. Ahora falleció, así que hay que tenerle respeto. Mire, don Hermógenes, esta es una de las preguntas fundamentales y me la han repetido muchas veces usted que vivió ese periodo, usted que vivió obviamente ese día. Y acá Ragnarok y su aventura dice, hola a todos, gran video, según mi abuelo y abuela, gente celebró como si no hubiera mañana, después de todo era la mayor celebración, se refiere a lo que sucedió el 11 de septiembre. Hay mucha gente que decía que había gente celebrando desde los edificios, la calle, había mucha felicidad porque había caído el gobierno de Allende. ¿Qué sabe usted de eso? No, eso está documentado también. Hay una carta de Eduardo Frei a un hijo de él que residía en Italia, y en esa carta Frei, está documentada también, está citada en todas partes, Frei le decía que se levantaban banderas en las poblaciones celebrando el 11, porque la gente estaba desesperada con los guerrilleros, los asaltos y todas esas cosas, y la escasez, sobre todo. No, lo de la champaña fue efectivo en todo el barrio alto. Hay un personaje en particular que dejó para la historia en declaraciones que formuló a la prensa, que fue el juez Juan Guzmán Tapia, que juzgó injustamente a Pinochet porque se dejó manipular por el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Y Juan Guzmán Tapia dice en una entrevista, dice, si yo era partidario del gobierno militar y yo celebré con champaña el 11 de septiembre. Eso lo dice Juan Guzmán en entrevista que está publicada y se puede documentar fácilmente. O sea, él que después se cambió de bando y trató de, por todos los medios, de incriminar a Pinochet. ¿Por qué? Porque se hizo famoso en todo el mundo y hasta le daban premios en plata en otros países. Le dieron un premio que se llamaba Cifras Eras en Portugal y viajó a Portugal a recibirlo en gloria y majestad. Y todavía hoy en todas partes, como la prensa la maneja a la izquierda, dicen que el juez Guzmán fue un héroe porque se atrevió a condenar a Pinochet. Lo cual no es efectivo porque nunca lo condenó, no pudo condenarlo, porque el único pronunciamiento que hubo ahí fue cuando Hugo Gutiérrez pidió el desafuero de Pinochet, que era senador. Y entonces Juan Guzmán accedió al desafuero y se apeló ante la Corte Suprema, ante la Corte de Apelaciones primero y después ante la Corte Suprema, el desafuero de Pinochet por la defensa de Pinochet. Y la Corte Suprema, en un acto de canallesco, en realidad un acto vergonzoso, el 8, en sentencia del 8 de agosto de 2000, desaforó a Pinochet por 14 votos a 6. Y lo desaforó mintiendo cara de palo, porque los ministros de mayoría sostenían, para poder desaforar a Pinochet, que todos los muertos que se le atribuían a la comitiva de Arellano y que le echaban la culpa a Pinochet, estaban vivos, secuestrados, y por eso no se podía aplicar la prescripción ni la amnistía, porque como estaban vivos, no corría el plazo de prescripción y ya había dejado de existir la amnistía. Y estos jueces frescos, que fue la mayoría de la Corte Suprema, fueron 14, incluidos 2 que habían sido designados, abogados que habían sido designados ministros de la Corte Suprema con votos de la derecha y propuestos por la derecha, votaron por desaforar a Pinochet porque estaban vivos los muertos de la comitiva y los tenían presos. Y por eso los ministros de minoría, que fueron 6 jueces honrados que se negaron a mentir, uno de ellos, que era Osvaldo Faúndez Vallejo, dijo en el voto disidente, dijo, pero ¿cómo van a estar vivos? ¿Y quién los mantiene? ¿Y a dónde los mantienen estas personas que ahora están detenidas? Porque los autores de los fusilamientos materiales estaban detenidos. ¿Dónde están alimentando y proporcionando abrigo a estos? Eran 19 en concreto los que le echaban la culpa, 19 secuestrados. ¿Cómo puede una cosa así sostenerse que es verdad? Pero la Corte Suprema chilena, por mayoría de 14-6, cara de palo, dijo que sí, que era verdad, que estaban todos detenidos y que no estaban muertos, cuando de muchos de ellos había hasta certificado de función, por supuesto. Si lo único que no se sabía bien era dónde estaban los restos, porque habían sido fusilados en el desierto, la mayoría, en Antofagasta y en Calama. Claro.
Vicente pregunta, sobre todo con respecto a que se hizo de moda, se hizo popular el nombre de Ingrid Oldenrock, que la tachan como una bestia, como que hubiera sido, no sé, pues, como alguien de un gulag, una cuestión así. Se inventan cuestiones de que ocupaba perros para usted sabe qué cosa con las mujeres, cuestiones pero inimaginables. ¿Usted qué sabe de ella, don Hermógenes? No, lo que yo sé de ella es que nunca la citó ningún tribunal, nunca nadie se querelló contra ella. Cuando era cuestión de llegar y querellarse en el gobierno militar, fueron las primeras condenas que yo conozco en Chile por torturas de los policías o de los uniformados contra personas, porque uno se podía querellar si a uno le hacían algo. Y de hecho, en los años 70 hubo unas condenas a detectives que habían formado un comando de vengadores de mártires, porque cuando el MIR hacía volar a militares que estaban desarmando las bombas que ponía, ahí los detectives, hubo un grupo de detectives que se indignaron y entonces tomaron preso a los miristas y los sometieron a interrogatorio y parece que no los trataban con mucho cariño y un mirista se murió en un cuartel de investigaciones porque le falló el corazón, parece que lo estaban tratando mal y hubo inmediatamente querella y, y este comando que se llamaba de Vengadores de Mártires fueron todos presos por tortura. Y después a un militar que le pegó a un transportista del Frente Manuel Rodríguez, que trasladaba explosivos para el Frente Manuel Rodríguez, que siempre dicen que era un transportista demócrata cristiano, pero la verdad es que trabajaba para el Frente Manuel Rodríguez. Hay un oficial que todavía está preso, y yo he hablado con él en Punta Peuco, que se llama Carlos Herrera Jiménez, que está preso por eso, en parte, y por haber cometido otros delitos, que ya estaban prescritos y amnistiados naturalmente, pero no se les respeta eso. A ese lo metieron preso también por haberle dado golpes en el estómago interrogando a este transportista una vez que lo pillaron con un embarque de explosivos. Así que en Chile era perfectamente posible, si a uno sospechaba que había tortura, denunciarla a los tribunales o querellarse. Y de hecho en estos casos iban presos los torturadores cuando se acreditaba esto. Y en el caso de los detectives se acreditó y cumplieron condena, y en el caso del oficial de ejército se acreditó y todavía está cumpliendo condena, no por eso, porque ya debe haber pasado el plazo, sino por otros delitos que le han imputado. Entonces, a la mayor Oldenrock decían que hacía que un perro que tenía enorme violara a algunas presas de izquierda, y ella era una persona muy respetada en Carabineros, y por eso había ido ascendiendo, y era una persona muy ordenada, y ahora le han inventado que era nazi porque sus padres eran nazis, y eso es una mentira enorme porque los padres de ella llegaron aquí en el año 26, cuando en Alemania no existía casi el nazismo, estaba lejos del poder y En el cualquier cosa. 26 no había nada. El Nada. nacionalsocialismo en Entonces, ¿cómo pueden Alemania decirle que era no había. nazi, que sus padres eran nazis? Cuando llegaron en el 26 el nazismo no existía. Entonces le han inventado una leyenda negra, y a raíz de la leyenda negra el MIR atentó contra ella, llegaron a su casa, derribaron la puerta, le dieron 2 balazos, uno en la mandíbula, otro en la cabeza, y no murió. Pero obviamente aceleraron su muerte porque ella murió de 48 años y sus últimos años los pasó muy mal. Y hay algunas entrevistas que le hicieron que se ve que ya tiene la cabeza muy perdida, porque sufrió mucho. Sí, lo que sí era cierto es que ella tenía muchos perros en su casa, tenía como 15, y era un cariño que tenía ella por los animales, pero nunca un juez la interrogó, nunca un juez menos la pudo condenar, nunca nadie la denunció, nunca ninguna de estas mujeres que dicen que a ellas las violaban los perros, nunca se querelló. ¿Por qué no lo hicieron cuando podrían haber conseguido que se castigara y además que le dieran indemnización? No claro, lo hicieron. Es que yo he escuchado las respuestas de estas tipas, y, entre comillas, no sé, pero dicen, no, yo no fui a denunciar porque como estamos, entre comillas, en dictadura, no me hubieran escuchado porque yo era de izquierda. Ese es el argumento que tienen. Y usted está diciendo ahora de que los tribunales acataban cuando habían casos de tortura, se pasaban de la mano, etcétera, si alguien iba a denunciar. Entonces, esa es la buena pregunta. ¿Por qué no fueron a denunciar si pasó eso?
Por supuesto, ¿por qué no fueron a la vicaría? Que la vicaría era un brazo legal de los movimientos terroristas. La vicaría, usted sabe que el jefe del archivo de la vicaría era un jefe terrorista que se llamaba José Manuel Parada, Sí. que después lo asesinaron, un gente de la CNI. José Manuel Parada era encargado del archivo de la vicaría y era jefe terrorista al mismo tiempo. Y ayudaba a todos los que se veían en problemas y se querellaba contra todos los que denunciaban haber sido objeto de cualquier maltrato. Y de hecho se supo que era un jefe terrorista porque un terrorista que fue capturado después de los arsenales descubiertos en el norte, que eran desembarcados de barcos cubanos, que tenía un apellido croata, que no me acuerdo en este momento, él dijo: a mí me reclutó para el frente el archivero de la vicaría y me reclutó porque un día le fui a dar las gracias porque me tomaron preso en unos desórdenes y la vicaría presentó un recurso de amparo. Fíjese que decían que en ese tiempo se rechazaban todos los recursos de amparo y bueno, en este caso no. Ahí queda la prueba de que no era verdad. Me acogieron el recurso de amparo y yo fui a dar las gracias a la vicaría. Y cuando le di las gracias al jefe del archivo, que era José Manuel Parada, él me dijo si yo podría usar mi casa como una casa para mandar mensajes, y me reclutó para el Frente Manuel Rodríguez y desde entonces yo fui parte del Frente Manuel Rodríguez y lo tomaron preso después que se descubrieron los arsenales en el norte, años después. Entonces eso prueba, primero, que se acogían los amparos, segundo, que la vicaría estaba manejada en todo lo que era el archivo por un jefe terrorista del Partido Comunista, que era José Manuel Parada, y tercero, que los tipos eran efectivamente guerrilleros, como confiesa este de apellido croata que no me acuerdo en este momento. Y eso para mí es algo bastante anecdótico porque mis profesores, sobre todo los de historia de Chile contemporánea, descaradamente decían que no se aceptaban los recursos de amparo. Descaradamente Bueno, decían eso. es que lo que pasaba era lo siguiente. Por ejemplo, hay un caso que es de leyenda que se llamaba Contreras Malugie, que es un caso emblemático. Contreras Malugie, el gobierno de la Junta presidido por Augusto Pinochet no sabía qué le había pasado a Contreras Malugie. Contreras Malugie era comunista, hijo de un regidor comunista. Él decía que lo estaba persiguiendo la DINA. Un día se lanza al paso de una micro para evitar que lo tome preso la DINA. Queda malherido y finalmente muere. Y se comprueba, llegan los carabineros al lugar de los hechos y hacen un parte completo y dicen: el auto tal, había unas personas que estaban persiguiendo a este personaje Contreras Malugie, fue atropellado y los carabineros relataban todo. El auto tenía la patente tal y tal. Entonces van y ubican el auto y el auto era del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. O sea, la DINA no tenía nada que ver hasta ese momento. Pero el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea prueba en el proceso que se siguió que su auto no se movió de su casa ese día. Entonces, ¿qué hace usted? La evidencia que tiene es que el auto que participó en la persecución de Contreras Malugie hasta que se lanzó bajo las ruedas de una micro era del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Que el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea prueba que su auto no se movió de su casa ese día. Usted no sabe lo que le pasó, por qué Contreras Malugie gritaba: me quieren detener los de la DINA. Los carabineros que fueron al lugar de los hechos dicen que el auto en que iban los que perseguían a Contreras Malugie, iban en ese auto con esa patente. El gobierno trataba de aclarar porque la prensa lo acusaba a la DINA y el gobierno debería saber todo lo que hacía la DINA, sobre todo que el director de la DINA decía que tomaba desayuno con el presidente de la Junta, pero el gobierno no sabía y no sabía qué contestar, porque no sabía y yo no sé lo que pasó. Y si usted lee los libros del general Contreras, que son muy detallados, no está el caso Contreras Malugie, porque él dice que no tiene nada que ver con eso, o no sabe nada de eso. Y entonces le pedían al gobierno, le presentaban recursos de amparo, y le decían:
al gobierno que diga dónde está Contreras Maluje, y el gobierno no sabe. Y entonces el gobierno dice, no hemos ordenado detener a este señor, no lo hemos perseguido, no sabemos más. Y entonces la corte, ¿qué tenía que hacer? Tenía que decir, se rechaza el amparo porque no se sabe lo que le pasó a esta persona. Y hasta hoy yo no, francamente no sé qué hay de verdad en eso, porque el auto que participó era el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea probó en el tribunal que no se había movido de su casa, y los carabineros en el parte decían que ese era el auto que perseguía a Contreras Maluje. Entonces, eso es lo que pasa, que no se acogían los recursos de amparo porque el gobierno tampoco sabía, y eso le costaba mucho en imagen al gobierno, porque daba la impresión de que no sabía lo que hacía su gente. Y la verdad es que no sabía si era su gente y quién lo que estaba haciendo. Y en el caso de Contreras Maluje terminó así. Nadie sabe qué le pasó. Si usted no sabe, menos yo. Esa es la cuestión. Si usted menos sabe, menos yo, don Hermógenes. Yo también había escuchado las dos versiones. Esencialmente la primera versión, y después lo tiraron por cualquier lado. Nadie sabe lo que pasó con él. Pero para ir finalizando, y para darle las gracias, acá Guayfacha pregunta, don Hermógenes, ¿es verdad que el esposo de Gladys Marín está vivo en Argentina? No, no sé. Pero sí sé que han reaparecido varios desaparecidos. O sea, han aparecido 6 contabilizados y publicados en la prensa, que no les dan mucho eco, porque como los periodistas son en general de izquierda, no les gusta. Pero han vuelto personas que decían que estaban desaparecidas, volvieron y se reincorporaron a la vida normal aquí. Hay otro que se ha publicado varias veces que está preso un carabinero en Punta Peuco por un desaparecido que se comprobó que estaba en el Perú y que había sido amparado por la iglesia y se había ido al Perú, y que la iglesia ha certificado que ahora está vivo. Pero yo he buscado en las páginas del Poder Judicial por ese nombre y no aparece. Entonces, bueno, el general Contreras escribió un libro sobre este tema, en que usted sabe que los detenidos desaparecidos al final del gobierno militar, denunciados por la Vicaría de la Solidaridad, eran 650. No había más denuncias que esa. Y el general Contreras le escribió a todos los jueces sobre los 650, qué había sido de ellos, diciendo todo lo que le había pasado a cada uno. Y ahí había muchos que no existían legalmente, por ejemplo. El general Contreras decía, en el registro civil no figura este nombre, ni este carnet. Este aparece viajando al extranjero según documentos oficiales de extranjería de Chile. Este otro aparece visto vivo por declaración jurada ante notario de tales personas. Estos otros son todos restos que están en el cementerio general y que nadie les ha hecho el ADN. Hasta llegó un momento en que había restos en la oficina de los familiares de detenidos desaparecidos, hay restos que no le han hecho el ADN y ellos dicen que son de desaparecidos. Entonces, cuando usted sabe dónde están los restos, ya no es desaparecido, es una persona que murió. Ahora hay que ver las circunstancias de la muerte, pero nadie quiere investigar eso porque se acaba el tema, pues. Si eran 600, el general Contreras determinó el paradero de los 600 y los demás son aparecidos después, y en Chile todos los años usted sabe que desaparecen por lo menos 3.000 personas. O sea, claro, entre las denuncias por presunta desgracia y los que se encuentran, siempre hay una diferencia como tipo 3.000 personas. Así que hay 3.000 desaparecidos al año en Chile. Por eso ese tema yo lo miro con mucho escepticismo. Es un tema de uso político, pero de saber la verdad no la quieren saber, porque habrían hecho alguna comisión investigadora en la Cámara y habrían examinado todos los huesos que hay. Y ahí tendrían todos los nombres de las personas que en realidad están muertas, que no están desaparecidas, sino que muertas. Para eso son buenos, para identificar esas cuestiones, pero como no les van a beneficiar, como van a descubrir cosas que no le van a beneficiar al relato y a estos falsos detenidos desaparecidos y todas esas cuestiones, no lo van a hacer. Y van a seguir con la épica, con el cuento y manteniéndolo por generación en generaciones. Eso bueno, en esto hay cosas que pintorescas, porque había una autora francesa muy partidaria de la Junta que se llama Suzanne Lavin, con B larga.
Y ella en su libro que escribió sobre Chile a favor de la Junta, dice que una vez vio que decían que había 15.000 desaparecidos por culpa del gobierno militar. Y entonces trató de documentarse y vio que la señora que era presidente de Estados Unidos, Rosalind Carter, decía que eran 2.500 desaparecidos. Entonces vino a Chile y empezó a buscar cuántos eran. Y fue a la vicaría y ahí le dijeron 600. Entonces ella dice, bueno, así es como se trata este tema, dice. En todas partes publican 15.000. Una persona responsable, que debía ser la señora presidenta de Estados Unidos, dice 2.500. Yo voy a Chile y le pregunto a la vicaría y me dice que son 600. Esa es la verdad, po. Y esos 600 están todos ubicados. Claro, pero hasta el día de hoy yo creo que van a seguir con el mito don Hermógenes. Lo siguen todos estos profesores, colegas míos, entre comillas, colegas, que siguen con la cuestión de los detenidos desaparecidos, que el gobierno militar hizo tal cosa, que lo comparan literalmente con Stalin, con Mao. O sea, Mao y Stalin son niños chicos comparados con Pinochet, según esta gente. Hitler también un niño de infante, etcétera. Esas cosas van a seguir y obviamente por eso yo siempre parto que la educación tiene que partir por casa. Si a su hijo le están diciendo que Allende fue un héroe, fue un superhéroe, fue como un Superman, ustedes tienen que refutarlo. Tienen que decirle al hijo que no, eso es mentira. Y para eso tienen lo que le muestro yo en este canal, para eso tienen todos los conocimientos que entrega don Hermógenes. Y yo le agradezco mucho que haya venido el día de hoy. Y antes que nada, también hay que recordar que hoy día es 5 de abril, la batalla de Maipú. Efectivamente. Claro. Nadie se acordó. A mí me gusta mucho discutir el nombre de Maipú porque la batalla tuvo lugar en el llano de Maipo. Claro, el Valle del Maipo. Pero como participaban argentinos y en Argentina el lenguaje autóctono se acentúa en la U final, ellos le pusieron Maipú. Exacto. Bueno, pero eso es una larga discusión de otra índole. No, yo también le digo batalla del Maipo, pero la gente no... Una vez se lo expliqué a un alumno mío y me dijo, no, es Maipú. ¿Cuál batalla del Maipo? Es Maipú. O sea, porque todos conocen ahora el lugar de Maipú, el Cajón, toda esa zona. Bueno, y además el pueblo en la ciudad ya se llama Maipú. Claro, ya no se puede quitar eso. Pero yo eso le digo, fue una cosa que impusieron los argentinos. Claro, ellos, toda la población autóctona argentina habla de eso. Itaipú, el Paysandú, la quebrada, ¿cómo se llaman las caídas de agua de Iguazú? Allá el lenguaje autóctono acentúa la U final y por eso a Maipo le pusieron Maipú. Claro. Pero esa es otra discusión. Esa es una discusión académica. Parabellum se enojó conmigo, dijo, ¿cómo que no? Le dije al principio, sí sé que lo dijo, pero estoy hablando en general. Los profesores nadie se acordó, el gobierno menos se va a acordar, yo creo que saben, pero se hicieron los pichos, miraron para otro lado. Bueno, hoy día fue la batalla del Maipo o de Maipú, gran victoria del ejército patriota contra el ejército realista. Eso, cuídense mucho, que les vaya bien y gracias don Hermógenes por estar presente una vez más. Esperemos tenerlo en otra ocasión para seguir conversando sobre el gobierno militar. Incluso también podemos conversar en la época de Allende, en la época de Frei, que tampoco se comenta mucho, usted sabe mucho de esa época y me gustaría que usted la pudiese explicar. Encantado, profesor. Usted prepara las preguntas y yo me apronto para responder cuando usted quiera. Claro. Muchas gracias por acogerme en su programa y adiós. No, adiós. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y a usted, don Hermógenes. Hasta luego. Muchas gracias igualmente. Adiós. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club y el maquinaje antifa nos tienen sin ver la luz.
toda la gente. Y es porque admira a Salvador. Sumar a no más cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes. Y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FARC, la convención es un club y el MAC una antifaz. Nos tienen sin ver la luz, al pueblo él engañó, la mentira se tragó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente. Es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo